y Teba Chacón. ...12:41, pues eso, que seguimos hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón, muy buenas. Muy buenos días. Y mirando al tiempo, que ha llovido esta noche, que no se espera para hoy. Tenemos intervalos de nubes y claros ahora mismo en nuestros cielos. Van a venir acompañados de algún chubasco ocasional, nos dicen desde Meteo Galicia. Bajan las temperaturas y se prevén máximas de 18 grados. El viento de componente oeste y de intensidad moderada. Tocho en Betanzos ha patrocinado la entrevista. Xardinova patrocina el tiempo. Y vamos a mirar después del tiempo a cómo está la cosa en lo que viene siendo el tráfico, en ese tráfico en la ciudad de Coruña. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, patrocina el tráfico. Nos lo cuenta Marcos Sánchez desde la sala de pantallas de la Policía Local. Muy buenos días, Marcos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora en la ciudad? Pues esta hora con mucha fluidez en cualquiera de las vías principales, no tenemos ningún problema de tráfico en ninguna de ellas. ¿Y con alguna previsión para apuntar para estas próximas horas? Sí, bueno, y de hecho ya se está llevando a cabo una concentración de trabajadores de Alba Ibérica en Plaza Orense. Está previsto que corten el tráfico de entrada, de momento no lo han hecho, pero sí es la previsión. Vale, pues esa previsión bien importante, efectivamente, por lo que puede suponer sobre todo para el centro de A Coruña. Marcos Sánchez, sala de pantallas, muchas gracias. Gracias. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, ha patrocinado el tráfico. Trabajadores de Alba Ibérica en esa concentración que es habitual los jueves, a veces en la propia sede de Alba Ibérica, en la salida de baños de Arteixo, a veces también, como es el caso de esta jornada y de esta mañana, en el centro de A Coruña, frente a la delegación del Gobierno, y con ese aviso de la Policía Local de que puedan cortar el tráfico que entra en la propia ciudad, en el momento en el que sea, y dependiendo de los problemas que pueda ocasionar, se lo iremos contando. Nos vamos ahora hasta Arteixo. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos para uso intensivo, materiales de alta densidad, fácil instalación, sin pasteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre el revestimiento actual en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y más económico. Renueve, en Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar. Ven a Central Óptica y llévate 2 gafas monofocales por solo 99 euros. Visita nuestras ópticas y combínalas como quieras. Lejos, cerca, sol, como tú prefieras. Aprovecha 2 gafas por 99 euros. Consulta las condiciones de esta promoción en la avenida Finisterre 220 y en la avenida de los Mayos 10. Central Óptica. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Pues como es habitual todos los jueves, nos vamos hasta el concello de Arteixo para conocer la actualidad municipal y lo hacemos de la mano, evidentemente, de su alcalde, de Carlos Calvelo. Muy buenos días, alcalde. Hola, muy buenos días. Lo primero de todo, para conocer los detalles de ese convenio que han firmado entre el concello de Arteixo y la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol para diseñar, mejorar el mobiliario urbano del municipio. Sí, mira, para nosotros la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol pues es un referente dentro de lo que son las escuelas de diseño de toda España, ¿no? Además tiene un gran prestigio y una grandísima capacidad de trabajo y de educación y de formación a lo que son los alumnos. El viernes pasado han desembarcado aquí en el concello de Arteixo aproximadamente 100 alumnos con sus profesores, ¿no? Se han distribuido en 20 grupos para abarcar 20 zonas de Arteixo que van desde zonas urbanas a zonas rurales y van a hacer un estudio
lo que es el mobiliario de todo Arteixo, pero desde lo más básico, desde el suelo, con el tema de registros, alcantarillas, subiendo en escala a la zona de bordillos, aceras, y después estudiando también a lo mejor lo que es el mobiliario urbano, bancos, papeleras, farolas, aparcamientos para bicis, con el objetivo que, bueno, pues después de el trabajo realizado durante todo este ejercicio, vamos a decir, académico, pues hacer una exposición de los resultados y, bueno, pues con la posibilidad de que los mejores trabajos o uno de los mejores trabajos sea seleccionado para que a lo mejor nosotros un poco después implantemos ese modelo de mobiliario urbano de Arteixo específico, incluso pues ese trabajo teórico-práctico que hacen los alumnos, después nosotros plasmarlo en realidad y poder construir o ejecutar parte de ese mobiliario que va a salir de estos trabajos, ¿no? Que yo creo que es una cuestión positiva y que motivaría también a los alumnos que todo ese esfuerzo que después se plasmaría en un efecto práctico aquí en el Concello de Arteixo. Y verlo hecho y buscando sobre todo la coherencia, ¿no? También de que más o menos pues sea todo con cierta homogeneidad en el concello. Sí, nosotros tenemos pues una gran variedad de mobiliario urbano que, bueno, pues la idea es crear eso, una marca, un modelo, vamos a decir así, unas patentes propias que definamos como la marca Arteixo, mobiliario Arteixo, y a partir de ahí poder fabricarlo, ¿no? Y que, bueno, pues que a partir de ahí, poco a poco, con el paso, pues seguramente durante un tiempo, pues las nuevas actuaciones, las nuevas urbanizaciones o los nuevos equipamientos, pues ya apliquemos ese modelo Arteixo un poco que queremos, en este caso, con colaboración con la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol. No queríamos dejar de preguntarle por ese depósito que va a conseguir que el agua del embalse de Sabón, que ahora mismo no sirve para el consumo humano, sea potable. ¿En qué fase se encuentra? Bueno, pues estamos ya ultimando los últimos tiempos de la licitación, de la adjudicación. Aquí lo dividimos en dos lotes. Hay un primer lote que es la propia depuradora y ETAP de lo que es el polígono de Sabón, captando el recurso del embalse que tenemos en el Sabón, que yo creo que es un recurso importante y que es necesario que nosotros lo aprovechemos. Y bueno, pues con una tecnología muy, muy avanzada, muy innovadora, vamos a conseguir que el agua del embalse pues sea 100% potable, ¿no? Con procedimientos ya, sobre todo de eliminación de las algas que pueda haber un poco en la zona del embalse y que al final pues el 100% del agua sea potable. Y luego el segundo lote, este primero asciende a una inversión de 1.900.000 euros y el segundo lote es la construcción de un depósito en paralelo al que existe ahora actualmente. En Sabón tenemos un depósito grande, importante, de 7.000 metros cúbicos, pero que no está sectorizado y que incluso tenemos problemas a veces para hacer labores de mantenimiento porque si lo vaciamos dejamos sin agua a las empresas del polígono. Entonces va a haber otro depósito en paralelo de 3.500 metros, un poco más pequeño, pero que bueno, tiene una inversión también de 400.000 euros. Y nosotros el mes pasado avanzamos con la creación de una empresa municipal de agua del 100% de capital público y pues con los desarrollos futuros que prevemos aquí en Arteixo, con la implantación de lo que puede ser la nueva fábrica de Estrella Galicia, más los futuros desarrollos del puerto, pues intentar pues optimizar todo lo que son los recursos del agua y pues prever, que es un poco lo que nosotros entendemos, que un gran crecimiento de consumo de agua aquí en nuestro concello, que nos obliga un poco pues a avanzar en el que es el modelo de gestión con esta creación de la empresa municipal del agua 100% pública y a partir de ahí pues un poco ofrecer un mejor servicio a lo que son los vecinos y a las industrias. ¿Consumo asegurado para cuánto tiempo, alcalde? Pues con la obra del colector de Biomorás, que nos garantiza 212 litros segundo, que es, vamos a decir así, 3 veces más de lo que tenemos ahora actualmente, más la potabilización de la TAP de Sabón, pues tendríamos un recurso pues probablemente para los próximos 20-25 años sin tener ningún problema y triplicando el consumo que tenemos ahora actualmente, ¿no? Yo creo que es una actuación importante, con planificación, con futuro, con desarrollo y bueno, pues que queda garantizado el agua para los próximos años, en cuanto estén terminadas estas obras, garantizada para los próximos años en el Concello de Arteixo. Alcalde, la semana pasada hablábamos de distintas obras que se iban a empezar a ejecutar, algunas que ya estaban en ejecución en el municipio. Hoy hablamos del asfaltado de hasta 16 calles en lo que viene siendo el núcleo de Arteixo.
Sí, nosotros llevamos todo este año ejecutando las obras de inversión de lo que son el proyecto de asfaltos de Arteixo, tanto en ámbito también urbano como ámbito rural. Llevamos invertidos cerca de 2.300.000 euros. Estamos ahora cometiendo la última fase de lo que es un poco el programa de asfaltados. Pedimos disculpas, en este caso a los vecinos, por las afecciones que pueden tener las obras, pero bueno, estamos asfaltando 16 calles aquí en el centro de Arteixo que, bueno, eran peticiones vecinales. Entendíamos que era importante y necesario pues tener en perfecto estado de conservación lo que son los viales municipales y bueno, nos quedan 2 proyectos más, uno de asfaltados en la parroquia de Barrañán y otra es la ejecución de la carretera completa que va desde Loureda hasta Santa Locadia y para el año que viene también seguir trabajando en ese proyecto de asfaltados que va a ser continuo y vamos a intentar pues tener nuestra red en perfecto estado y en perfectas condiciones. Pues alcalde Carlos Calvel, alcalde de Arteixo, como cada jueves, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a vosotros. Muy Un buen saludo. día. Tras el obligado parón, el Ballet Nacional Ruso de Radchenko presenta en el Palacio de la Ópera de A Coruña El Lago de los Cisnes, obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Sábado 23 de octubre, El Lago de los Cisnes en el Palacio de la Ópera. Compra ya tus entradas en ataquilla.com y en el teléfono 902-504-500. Ballet Nacional Ruso, 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo. Consumir cultura es seguro. Colaboran Danza 10, Gadis y Cuatro Caminos Centro Comercial. Y nos venimos de Arteixo, de nuevo de regreso para A Coruña, para hablar también de la actualidad municipal. Que pasa por hablar, lo estamos haciendo mucho estos días, de presupuestos. Lo hacemos con la portavoz del Partido Popular en María Pita, con Rosa Gallego. Muy buenos días, Rosa. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días. Y para hablar de esos presupuestos de la Xunta en la ciudad y de lo que van a dejar en la ciudad. Bueno, pues yo me gustaría resumir los presupuestos de la Xunta en la ciudad pues con una frase, ¿no? Y es que Feijóo construye el futuro de la ciudad. Y esto es así porque en los presupuestos en gasto plurianual se recogen 500 euros prácticamente, o sea, 472,8 exactamente, millones de euros, obviamente. Estaba esperando a ver si usted lo decía porque no quería corregir. Decía, No, 500 euros no van a ser, ¿eh? No, entonces no estaríamos muy satisfechos, obviamente. Para 3 infraestructuras que son vitales, ¿no? Y son el nuevo CHUAC, la estación intermodal y la fachada marítima. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ante la falta de gestión del gobierno municipal, que no tiene ni presupuesto para estas 3 actuaciones, concretamente hay 0 euros, porque se prorrogó el presupuesto y de momento no sabemos nada más. Ante el olvido del gobierno del Estado, con la ciudad mantiene la discriminación con el puerto de Coruña con respecto al de Valencia, sin condonar la deuda. Por ejemplo, no sabemos nada de Alfonso Molina, del Vial 18, de la cuarta ronda, pues tenemos una Xunta de Galicia que está centrada en la ciudad. Para este año, la Xunta va a destinar 250 millones para 2022 en actuaciones que son imprescindibles e importantes para los coruñeses, ¿no? Es la mayor inversión anual de cualquier administración en la historia de la ciudad y lo hace además bajando los impuestos, que tiene más mérito todavía, ¿no? Aquí en esta ciudad quiero recordar que se han subido. Uh-huh. Son, para inversiones en la ciudad, son 153,5 millones, lo que son solamente inversiones, como el hospital, la intermodal, la fachada marítima, el centro de salud de Santa Lucía, viviendas sociales, y a esto hay que añadirle además otros 16, más casi 17 millones para obras como la vía Ártabra o el polígono de Morás o la movilidad en Sabón, que también benefician a los coruñeses. Y luego además hay 80 millones para transferencias, que es gasto como la dependencia, riesgo, ayuda a domicilio, centros de día, la ciudad de las TIC. Tenemos también 5 millones para el parque ofimático. Bueno, yo creo que hay obras para desarrollar y ejecutar, ¿no? En estos próximos años claves. Para desarrollar y ejecutar, pero esto es para el año que viene. Todo esto es presupuesto 2022. El nuevo CHUAC el año que viene tiene 9 millones para empezar la obra. Tenemos, además, la tarjeta Bienvenida y ayudas a las familias, 1.200.000. Bueno, escuelas infantiles, 3 millones para poner en marcha la gratuidad. Eso solo en nuestra ciudad. El demandado Centro de Salud de Santa Lucía, 1 millón.
Bueno, la tarjeta de transporte metropolitano son 5,5 millones casi, de los que uno es para los jóvenes menores de 21 años que van gratis en el transporte metropolitano, pero llegan a la ciudad y tienen que pagar el bus. Bueno, yo creo que son unos presupuestos muy ambiciosos, muy importantes para nuestra ciudad y que, bueno, pues que no tenemos más que alabar y que decir que, bueno, pues que se reafirma el compromiso de la Xunta y de Feijóo con el futuro de nuestra ciudad, y decir a la alcaldesa que estamos dispuestos a negociar un presupuesto y a que se pongan las pilas. Hay que hacer un presupuesto y hay que bajar impuestos, y eso es una premisa que tiene que ser así para ayudar a la recuperación económica. Pues Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y muy buen día. Igualmente. Pues nada, Teba, que yo me voy yendo después de hablar de Arteixo, después de hablar de Coruña. Yo me voy a quedar por la ciudad, me voy a ir de paseo hasta el Museo de Bellas Artes. ¿Qué te parece? Perfecto, allí nos encontraremos, hablaremos de Emilia Pardo Bazán. Gracias, Pablo, y hasta dentro de nada. Hasta dentro de nada. Hostal Mesón Adelia patrocina la información deportiva. Hola, Adrián Candal. Hola, Teba Chacón. Esa información deportiva que pasa por una remontada y bueno, histórica. Sí. Le podemos poner el título histórico porque todo lo es fue. histórico en el día de ayer en el Depor Juvenil, En el lo que pasó en Depor, Riazor, si te todo. lo paras a pensar, muchas cosas son históricas. Es un club que es un auténtico nido y un auténtico caldo de cultivo para acontecimientos de todo tipo. La verdad que sí. Para no lo nos bueno, deja, para lo malo. no nos deja, sobre todo para lo malo últimamente, pero ayer fue de los capítulos buenos. Me llamaba hace un ratito un oyente y decía, jolín, decidlo porque fue verdad. Después de mucho tiempo de estar pasándolo fatal, hemos vuelto a sentirnos orgullosísimos de nuestro Depor, ¿no? Pues es verdad, es que ayer eran los chavales, los juveniles, que ya es tremendo, es histórico que hayan sido campeones de España por encima de canteras como la del Madrid, la del Barça, la del Villarreal, canteras que meten mucho dinero y fue el Depor campeón, y ayer hubo una remontada. Venían en la ida con un 3-0 adverso y salieron desde el primer instante a por ellos. Luego en la segunda parte pagaron porque el desgaste físico fue increíble. Un partidazo, ya se pusieron 3-0 en la primera parte y luego el último, como decía Miku, escúchalo, pues como las películas, como los cuentos de hadas. Llegó en el último minuto, cuando ya se contaba con los penaltis, llegó el último del partido. Este es Miku, uno de los jugadores importantes de la primera plantilla. Estuvo toda la plantilla ayer viéndolo en una de las tribunas. Una alegría increíble, una remontada, gol en el 90, parece un cuento de hadas, ¿no? La verdad es que fue un momento muy bonito. Los chicos se lo merecieron porque fueron muy superiores durante todo el partido y bueno, qué mejor maestro que Manuel Pablo para transmitirles lo que podrían lograr y lo lograron. Le preguntaba ya a Manuel Pablo, oye Manuel, ¿qué mola más? ¿Qué fue más emocionante? ¿La remontada al Milán en la que tú eras jugador? ¿O esta remontada, que también se dice, lo decía Jorge Lehmann en su crónica, al Milán 2.0, ¿no? Porque esta también fue una remontada. ¿Sí? Decía que no lo tiene claro, que las dos fueron, que se dejó la vida, que se dejó la voz y las dos fueron muy emocionantes. Oye, Vamos Adi, a abrir el programa con Manuel Pablo hoy. Y el público que lo llevó en volandas, ¿no? Y con ese tifo maravilloso y bueno, con, esos siareiros animando, pero de una manera... Tremenda. 8.500 personas que estuvieron ayer para un partido de los juveniles. Hay campos de primera que les cuesta mucho llegar a esas cifras. Eso hay que poner en valor lo que vale la afición del Depor. Tarde o temprano va a estar en primera, seguro, con esta gente lo va a estar. Es un equipo grande, histórico, que está en horas bajas, pero la afición, desde luego, es para sacar pecho. Y ayer, pues, llevó un volandas al equipo. Bueno, yo creo que es algo que se van a llevar para siempre estos chavales, esa ola, los gritos de Noel. Y yo me quedo también con el coreo del nombre de David Mella. Qué futbolista tiene ahí el Depor en el futuro, qué bueno es en el 1 contra 1. Y otro también, Dani Barcia, otro grandísimo central. Bueno, son buenas noticias de cara al futuro y ya presente casi, Teba. Bueno, y de cara al futuro muy próximo, el próximo enfrentamiento del Depor. Santander. Fíjate, otro histórico. Equipo como el Depor que perdió la categoría hace 2 temporadas, los dos queremos volver. Bueno, que volvamos nosotros, luego ellos que busquen sus sitios si quieren. Partido que va a estar marcado también por la presencia de mucha gente, muchos aficionados en la ¿Partido de alto riesgo han declarado? Sí, bueno, porque hay sectores de la afición de uno y otro equipo que no se llevan tan bien como cabría esperar. Así que, bueno, lo contaremos allí. Desde luego va a ser partido de los buenos, con mucha gente y entre dos equipazos de la categoría. La cita primero esta tarde en Coruña Deportiva a partir de las 3:20. Gracias, Adrián Candal. A ti, adiós. Hostal Mesón Adelia ha patrocinado la información deportiva.
Es la 1:00 en Canarias. Los datos de la pandemia están mostrando un repunte de los indicadores en varias comunidades autónomas en las últimas horas, en la misma línea que se observa hoy en varios países europeos. El riesgo de rebrote ha crecido en Cataluña, la tasa de incidencia en Andalucía, los contagios en Aragón o en Navarra. Amplía Mariola Lourido. El último informe del Ministerio de Sanidad ya apuntaba a que la incidencia a 7 días, clave para conocer la tendencia en los próximos días, ha subido más que la tasa a 14 días, así que la estadística de esta tarde, en esa estadística podría haber un nuevo repunte. De hecho, los datos que se van conociendo esta mañana no son buenos. Hay ligeros aumentos en Andalucía. La incidencia vuelve a subir, más de 300 nuevos casos y 3 muertes. Incremento de contagios también en Cataluña, casi 700, 2 fallecidos más. Además, como dices, la velocidad de transmisión crece en Navarra. La curva continúa en un ascenso ligero, como en los últimos días, algo que está ocurriendo también en Aragón, con más contagios hoy que hace una semana. Pedro Sánchez y Pablo Casado están a esta hora en Bruselas. El presidente del Gobierno asiste a la cumbre de líderes europeos que va a tratar la subida del precio de la energía. El líder del PP participa en un encuentro del Partido Popular Europeo. Le han preguntado a Casado por la posibilidad de acordar con el PSOE que el socialista Ángel Gabilondo sea defensor del pueblo. Casado matiza que la condición de que un político no esté en un organismo de los que se están negociando ahora mismo se ciñe a determinadas instituciones. Informa Mariela Rubio. Así es, el PP del acuerdo para renovar todos los órganos constitucionales menos el Poder Judicial por encarrilado y asegura que será cuestión de poco tiempo. Los nombres no serán un problema, dicen desde Génova, y de hecho, como mencionabas, Pablo Casado no ha cerrado la puerta a que un expolítico como Ángel Gabilondo ocupe el puesto de defensor del pueblo. Hablaba así hace unos minutos desde Bruselas. La negociación sigue su curso y, por tanto, nosotros no vamos a hacer ninguna valoración hasta que acabe. Sí que he dicho, y lo he dicho públicamente en todo el proceso, que los órganos jurisdiccionales, no solo el Poder Judicial, sino los órganos que no son Poder Judicial, pero son jurisdiccionales, como es el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, no debería tener ningún político en ejercicio, pero eso es una novedad en democracia, no debería tener ningún expolítico tampoco. A esta hora continúan los contactos entre el número 2 del PP, Teodoro García Gea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para terminar de cerrar este acuerdo de renovación que afectará al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. A partir de esta hora también la mesa del Congreso va a estudiar qué respuesta dar al Tribunal Supremo después de que éste haya preguntado cuándo comienza a cumplir su inhabilitación el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. El Partido Popular exige su suspensión inmediata y fuentes del PSOE aseguran que esa es la decisión más probable. Vamos al Congreso. Javier Torres. El Partido Popular no ha modificado ni un ápice su posición, que es la que se pondrán sobre el tapete en la reunión de la mesa del Congreso que se celebra ahora mismo. Alberto Rodríguez debe perder su condición de diputado cuanto antes, hoy mismo. Por lo tanto, el PP piensa que la mesa debe reconsiderar su posición, rectificar, y añaden en el partido de Casado, debe asumir la mesa que lo decidido el pasado martes no era lo correcto, que además ha generado un conflicto, un enfrentamiento con el Supremo. Los socialistas tienen una papeleta complicada porque parecen ser conscientes de que no habrá una salida más que la pérdida del acta de diputado de Unidas Podemos condenado por dar una patada a un policía, y saben que es cuestión de tiempo, pero también deben hacer equilibrios en la mesa con sus socios de gobierno que no quieren dar su brazo a torcer, que creen que Alberto Rodríguez debe mantener su acta, como ya decidió la mesa el pasado martes. Estamos todavía, Antonio, a la espera de lo que pueda decidir esta mañana. La reunión todavía continúa. Gracias, Javier. El precio de la luz va a bajar ligeramente de cara a mañana, pero la media del megavatio hora va a sumar su 9º día seguido por encima de los 200 euros. Eladio Mizoso. 203,54 euros megavatio hora de media mañana en el mercado. Van 5 veces más que el viernes equivalente de hace un año. En Francia estará aún más cara, pero en Alemania se queda en 71 euros. Hace mucho viento allí y la eólica barata desplaza al gas y al carbón, nos dicen los expertos. Aquí el precio final del consumidor en la tarifa regulada va hoy de 26 a 36 céntimos kilovatio hora, frente a los 12 a 15 céntimos de hace un año. Y se acaba de fallar el Premio Nacional de Músicas Actuales, lo ha ganado Rosalén. Informa Marta García. Pues sí, Rosalén, por la calidad artística de su trabajo como compositora e intérprete, un trabajo que reactualizan, dice el jurado, la tradición de la canción de autor. El jurado también destaca de manera especial su sensibilidad y compromiso con el feminismo
turismo, la accesibilidad y la inclusión social, rasgos que están presentes y que se materializan en su último trabajo, El árbol y el bosque. Y nos queda la información del deporte. Francisco José Delgado. Pacojo, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. El colegiado murciano José María Sánchez Martínez será el encargado de dirigir este fin de semana el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Será la quinta vez que pita un clásico con 3 victorias del Barça y una del Real Madrid. Por cierto, en el conjunto blanco, Azar y Carvajal se han reincorporado ya al grupo a 2 días del encuentro del Camp Nou. Y a la espera de ese encuentro, Ansu Fati ha sido noticia en la mañana del Nou Camp, ha firmado su ampliación en contrato y se está produciendo la rueda de prensa de la renovación. Santiago Valle, muy buenas tardes. Buenos días. En marcha el acto de renovación de Ansu Fati hasta 2027 con una cláusula de 1.000 millones de euros. El jugador del Barça ha asegurado que vive de forma natural todo lo que está viviendo en los últimos meses, incluso llevar el 10 y convertirse en una de las grandes estrellas del barcelonismo. Que muy tranquilo, con la ayuda de mi familia y toda la gente del club, pues me transmiten pues esa tranquilidad, y la verdad que para mí no es ninguna presión, sino una motivación que te hace pues levantarte todos los días y tener ganas de seguir mejorando, y es lo que hago. Ansu Fati es el protagonista de la mañana. La cita del día está en la Liga Europa de Fútbol con 2 encuentros a las 7 menos cuarto. Betis-Leverkusen, Florencio Ordóñez. Partido de altura esta tarde a las 7 menos cuarto en el Villamarín entre el Betis de Pellegrini, que tan buenas sensaciones está causando también en estos 2 primeros meses de competición, y el Bayer Leverkusen, tercer clasificado actual de la Bundesliga. Como dijo Pellegrini ayer, no es definitivo, pero sí bastante relevante de cara a ser campeón de grupo, aunque los 2 equipos que han ganado sus 2 partidos hasta el momento son los claros favoritos para clasificarse. Habrá rotaciones. Borja Iglesias será, por ejemplo, el delantero del Betis, en un encuentro que por fin podrán ver todos los socios del Betis, dado que será el primero en el que se podrá ocupar hasta el 100% del aforo del Villamarín. Y a las 9 en Austria, Sturm-Graz, Real Sociedad. Última hora, Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pacojo, muy buenas. Hace unos minutos acaba de llegar la Real a su hotel de concentración tras dar un paseo por la localidad de Graz. Han aprovechado para ver el ambiente que poco a poco están creando los más de 600 churiurdin que se han desplazado para apoyar a un equipo realista al que solamente le vale ganar al Sturm Graz para seguir vivo en Europa. Y lo va a hacer, apunta a ser la principal novedad, con David Silva en el 11. Pues es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena Ser. Servicios informativos. Abrimos o momento do local unha vez máis con Gadis, porque se hai algo que non falte ali, son produtos locais como o queixo do país. Poderíamos facer unha xira por Galicia só a través das súas variedades. Cando no súper eliximos queixo do país, estamos a elixir un queixo que vai directo da queixería á túa cesta da compra, sen paradas, e sendo así, moito máis sostible porque percorre menos kilómetros. Hai moito de nós no queixo do país. Unha mensaxe de Gadis e Cadena Ser. Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce. Chourizo ou salchichón cular azul serrano o corte 9,95 euros o kilo. E codillo de porco sen pel 2,95 euros o kilo. Familia é máis aforro. Máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora do acontecemento Xacobeo 2021. Galicia, una comunidad rural que no quiere dejar a nadie atrás. Una Galicia con nuevos servicios que crean oportunidades de emprendimiento económico, social y cultural en el entorno rural. Una Galicia verde con futuro y de lucha contra la despoblación. La SER presenta La España Vaciada, un nuevo encuentro moderado por Macarena Berlín en el que analizaremos las oportunidades del entorno rural a través de sus administraciones y el salto del sector servicios al sector primario. La España Vaciada habla el viernes 29 de octubre desde el Pazo del Estrobe en Dodro. Sigue la emisión de vídeo en directo desde las 10 de la mañana en laespañavaciada.es con el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. Y la colaboración de Deputación de A Coruña, Concello de Dodro, Ternera Gallega, Concello de Touro, Concello de Rois y Pazo del Estrobe. Roy, se las sabe todas. Yo ahorro como quiero yo, no como quieren otros. En Gadis tenemos la mejor relación calidad-precio en productos locales, frescos, primeras marcas, para que ahorres los 365 días del año como a ti te gusta. Yo quiero lo que quiero. Gadis, lo que quieres y más en confianza. ¿Has pensado en rentabilizar tu monte? Si tienes un monte de eucalipto de al menos 15 años, ENCE y sus suministradores te ofrecen un precio justo por tu madera. Te acompañamos durante todo el proceso y te asesoramos en la repoblación.
Llámanos a ENCE al 900 100 750 o a tu maderista de confianza. Mete en tu carrito estos superproductos de nuestra tierra. Queso de Tetilla Oro del Valle, pieza de 650 gramos, 4,75 euros. Y detergente líquido Marsella, DisiClean, 30 lavados, 2,15 euros. Súper nuestros y súper económicos. Claudio, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería, piña avión entera kilo, 2,99 €. Y en carnicería, filete de cerdo, servicio en mostrador tradicional kilo, 3,75 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña... Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Empezamos segunda hora en este Hoy por Hoy a Coruña con la alegría de recuperar Wannabe de las Spice Girls y de hacerlo además para la ocasión, para celebrar que un poquito de los premios Ondas se viene para Coruña gracias a Carolina Iglesias, a Percebes y Grelos. Ella que si se lo dicen hace 2 días no se lo cree. Muy buenos días. ¿Tenemos a Carolina Iglesias? Ay, que queríamos felicitarla porque se nos ha llevado el Ondas por su podcast Estirando el Chicle. ¿La hemos perdido? Pues seguimos escuchando a las Spice. Ahora sí, Carolina Iglesias, muy buenos días. Buenos días, hola. Felicidades. Gracias. ¿Ya te lo crees? Bueno, yo creo que todavía no. O sea, estoy como en proceso, pero ahí vamos. ¿Cómo fue ese momento? Pues la verdad que muy fuerte. Nos pilló trabajando. Estábamos grabando justo el podcast en ese momento. Entonces como que de repente empezamos a ver movimiento y como que cuando salimos ya nos cortaron todo y como estábamos al lado de Francino, pues fuimos hasta donde el programa de Francino. Bueno, o sea, como todo eso, luego empezar a llamar a gente, empezar a recibir mensajes y no sé, o sea, y hemos llorado bastante, pero creo que aún nos queda todavía. Fue muy emocionante, también seguro que hubo muchos lloros para quien nos escuchó con Carles Francino. Invitamos a los oyentes a recuperar parte de ese programa. Pero es que hace menos de un año nosotros también tuvimos la suerte de hablar contigo para el A Vivir, en este caso, estrenando el fichaje de Estirando el Chicle por parte de Podium Podcast. Y en esa entrevista, Carolina, comentabas que te han ido llegando a la vida cosas tan increíbles y que tus sueños estaban más que cumplidos ya desde hace tiempo, pero con muchas de esas cosas nos comentabas que no contabas, que te han ido llegando. ¿Este Ondas viene a confirmar todo esto? ¿Es una más? Hombre, totalmente. O sea, al final es como que, pues bueno, siempre lo tienes como un sueño futuro, ¿no? O sea, como algo que ojalá puedas conseguir. Pero es peligroso ponértelo como objetivo para no frustrarte. Entonces nunca me lo planteé como algo y de repente haber conseguido esto es que es muy fuerte. O sea, sobre todo porque para nosotras significa muchas cosas, porque, bueno, pues eso es un proyecto que empezó autoproducido, de 2 mujeres hablando con total libertad, sin tapujos, en tono de humor, de miles de cosas que si hubiéramos tenido que preguntar antes de hacerlo, no nos habrían dejado. Entonces significa mucho para nosotras y creo que para la comedia y para las mujeres también. Exacto, es que para vosotras significa, pero para la sociedad, para los Ondas, para todo lo demás también significa mucho todo esto. 2 grandes mujeres humoristas que se lo llevan exaequo con otras 2 grandes, con Deforme Semanal Ideal Total. Bueno, es que compartir premio así también es una delicia.
Hombre, total. O sea, es que al final es lo que decía, que es como una victoria que es para muchas personas. O sea, bueno, nosotras no somos nadie sin nuestro equipo que estuvieron desde el principio y esto es una cosa que es así, porque trabajar para una cosa sin cobrar durante mucho tiempo es porque estábamos los 4 súper motivados con el proyecto y si no, no habría salido. Pero luego además, pues es que en un momento así en el que hace nada salía un señor a decir que las mujeres cómicas no tenían gracia y cosas así, pues esto es como, bueno, pues un punto más, ¿no?, de apoyo y de darnos la razón y el público nos apoya mucho a todas, o sea, al final a las 4, ¿no?, y quiere ver diversidad y este premio también es como una palmadita por parte del jurado y de las instituciones de decir, hay que seguir por aquí. Y en lo personal, Carolina, ayer comentabas en redes, seguirán llamándome youtuber, pero tengo un Ondas, ¿no? Bueno. Sí, total. Bueno, a ver, es que yo qué sé, o sea, yo creo que también me pasa muchas veces que la gente pues dice, que le tengo que entrevistar, pues busca mi nombre y ve lo primero que se encuentra y me llaman youtuber. No tengo ningún problema porque en internet he crecido y en internet soy muy feliz. Pero si no viniera, siempre que viene la palabra youtuber viene con condescendencia, entonces, bueno, eso es lo que me hace gracia, ¿no?, que siempre me han preguntado por los vídeos de YouTube y yo nunca he vivido de hacer vídeos en YouTube, he vivido de hacer programas en la radio y en la televisión, pero bueno, la verdad es que me da igual, tengo un Ondas, es increíble. Sí, señor. Pues de verdad, gracias por atendernos. Teníamos muchas ganas de felicitarte. Traslada pues esa felicitación también a Victoria Martín. Sí. Nos alegramos un montón por vosotros desde esta casa, ¿eh? Muchísimas gracias por llamarme, me hace mucha ilusión y yo todas las cosas además de mi tierra, yo siempre a favor. Así pues que muchas gracias. A seguir celebrando, ¿vale? Gracias. Adiós. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Tus abrazos. Lo que estamos escuchando forma parte de Hilo Negro, de un disco de una banda que llega desde Sevilla y bate récords de ventas en los tiempos del reggaetón. Son Derby Motoretas, Burrito Cachimba y su propuesta no deja a nadie indiferente y menos en directo, como el que os recomendamos de cara al próximo viernes, porque forman parte del cartel Noites de Oporto, para el que, por cierto, ya se han agotado las entradas para el concierto de Xoel y Ángel Stanich. Son los representantes y los abanderados de lo que han venido a llamar Kinky Delia, ya lo estáis escuchando, una cafrada con la que sacar la navajilla a la vida antes de que la vida te la saque a ti. Y con estas sus palabras entrecomilladas vamos a saludar a Gringo, ya lo tenemos al otro lado del teléfono, guitarra de Derby Motoreta, Burrito Cachimba. Hola Gringo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Nosotros deseando que descarguéis toda vuestra energía en ese concierto, ¿eh? Pues nosotros deseando tirar para arriba, cada vez que vamos a Galicia nos enamoramos un poquito más de la tierra. Bueno, y nosotros igual, ¿eh? A muchos nos dejasteis con ganas de más hace 2 años en el Mercado de la Cosecha, dentro del Festival Noroeste. ¿Cómo recordáis esa visita a nuestra ciudad? Pues aquello fue muy guay porque veníamos de otro bolo y aquello en el parquecito y tal, se montó un pitoste muy grande, que parecía que no, pero arrancamos, estaba como todo el mundo sentado. Arrancamos nosotros a tocar y se puso todo el mundo de pie, se fue la gente acercando al escenario y se montó allí una fiesta pagana importante, vamos. Sí, la gente se iba agolpando para dejarse llevar por lo que estaba escuchando en un escenario que era además pequeñito, en el Paseo de los Puentes, al que llegaba cada vez más gente, porque vuestro directo tiene algo hipnótico, vuestra música. No es habitual disfrutar de psicodelia en estos días, ¿no, Gringo? Sí, hombre, nosotros en directo somos como 6 teleñecos, ¿eh? Entre los pelos y las pintas, ¿eh? Nada más de vernos parece que estás viendo el Barrio Sésamo, ¿eh? Y encima, pues bueno, la música pues intentamos que esté a la altura de las expectativas. Nosotros el directo lo decimos mucho, que es la piedra angular de todo lo que hacemos, ¿no? Lo que más disfrutamos nosotros es subirnos al escenario y compartir esa hora y media, esa hora y 40 con la gente, ¿no? Y hacer una comunión
una catarsis con el público que estamos flipando con la reacción de la gente, ¿no? Claro, no es que normal, porque con la venta de discos, con la respuesta de la gente a vuestros directos, a todo lo que tiene que ver con Derby Motoreta, ¿lo esperabais? Que va. Hombre, en los sueños más húmedos que siempre tenemos las bandas, siempre quieres sacar discos, tocar, girar y tal. Pero, hombre, después de tantos años ya una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es la realidad, ¿no? Y parece que con este proyecto pues la cosa ha arrancado, la gente ha reaccionado, se han subido al carro y nosotros estamos, ya te digo, viviendo un sueño, ¿no? Para los que no, para los que a lo mejor nos conocen, ¿cómo venderías al grupo? Pues bueno, pues esto es una anomalía en el sistema. Es como si tuviera tomado la pastilla roja de Matrix, una cosa así. Perfecto, bueno, y sobre todo lo que conseguís y lo vais a conseguir también en Noites de Oporto, porque tras la pandemia ese estado de catarsis del que hablas es fundamental y la gente lo necesita más que nunca, ¿no? Sí, llevamos ya con el curiburi, con el coronavirus demasiado tiempo. Nosotros ya tenemos la suerte de que llevamos ya 43 conciertos desde que presentación de Hilo Negro, que arrancamos en abril, y hemos hecho 40 conciertos con la gente sentada. Estamos deseando, ya hemos tenido 2 o 3 conciertos con la gente medianamente de pie o de pie, y hostia, la sensación es muy diferente, la gente tiene muchas ganas de disfrutar un concierto como se disfruta un concierto. Pero al final un concierto no es solamente escuchar la música, ¿no? Sino es pegar saltos, gritar la letra con tu colega que tienes al lado, esa canción que te gusta, ¿no? Es un cúmulo de sensaciones, es una vivencia más que sentarte a ver una obra como si fuera una obra de teatro o como mero espectador, ¿no? Sino que el público, por lo menos en nuestro concierto, tiene una cosa muy importante, que es devolver una energía que nosotros le devolvemos multiplicar por 100. Claro, y así será, de pie y con todas las ganas y con todo el fervor de los coruñeses que asistan a Noites de Oporto. Las entradas están en su web, en la web del festival. Y Gringo, la verdad es que nada más que agradecerte que estés con nosotros y que nos escuchamos el próximo viernes en Noites de Oporto. A vosotros por llamarnos, nos vemos allí, nos tomamos unas zamburiñas. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias. Puede ser de monte o de carretera. Puede ser rodador o escalador. Lo que no tiene discusión es que si eres de bici, eres de A Rueda. A Rueda, el podcast de ciclismo donde hablamos de todo lo que nos apasiona a los ciclistas. Entrenamientos, consejos, material, grandes estrellas de la bicicleta. Todo tiene su espacio en esta grupeta, la de A Rueda. Puedes escucharnos en la web de Radio Coruña, pero también en iVoox, Spotify o iTunes. Si eres de bici, eres de A Rueda. Con el patrocinio de la Federación Galega de Ciclismo. Querida Húmeda, han sido más de 5 años juntos. Hemos compartido muchos malos momentos, pero es hora de decirte adiós. Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud. Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo, pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida. Hasta nunca, Humedades. Bienvenido a Murprotec. Contacta en el 910 35 38 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad. Pase lo que pase alrededor, te mereces un descanso ideal. Ahora con el Ideal Gallego y Deporte Campeón podrás conseguir un fantástico colchón. Empieza a completar tu cartilla a partir del 18 de octubre. Suma 10 cupones y será tuyo a un precio inmejorable. En Herbosana te ayudamos a aumentar tus defensas de forma natural y a proteger tus huesos y articulaciones con nuestros productos naturales. Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31 Bajo, frente a Estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Herbosana, salud natural. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Seguimos avanzando en nuestra mañana de jueves y es el momento de visitar el Museo de Bellas Artes y hacerlo de la mano de Pablo Díaz Bouza.
que siempre es un buen momento, cualquier excusa es buena para visitar el Museo de Bellas Artes, pero si aún encima se inaugura esta misma mañana una exposición, una muestra específica sobre Emilia Pardo Bazán, pues mejor que mejor, Teba. Y estamos en la última planta de este museo, en el centro, una especie de, no cuadrilátero, pero sí como de un cubo, una especie de cubo con objetos de Emilia. Pues tenemos desde una Biblia personal de ella, plumas con las que escribía, donde guardaba cositas como la tinta. Bueno, aparte de algunos de los retratos, quizás el más conocido de ella, ese retrato que está así como de perfil, vestida de negro, que quizás es la imagen que tenemos más representativa todos en la cabeza de Emilia Pardo Bazán. Un tapiz impresionante que no sé ni cómo describir. Yo le diría a la gente que lo viniese a ver, más que describirlo yo, porque es espectacular. Una muestra que, como decimos, se inauguraba esta misma mañana, que va a quedar aquí en Coruña durante unos cuantos meses. Recomendada la visita, desde luego. Parte de lo que está aquí, de las pinturas, de los cuadros, ya pertenecen al fondo del museo, pero se ha buscado esa especie de unión, ¿no?, con esta exposición temporal, pero, como decimos, que va a permanecer por lo menos hasta la primavera, o eso es lo que me ha dicho Manuel Mosquera, que es el responsable del área de difusión del Museo de Bellas Artes. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Hola, Manuel. Una exposición espectacular. Sí, bueno, creemos que quedó bastante bien el montaje, ¿no? Se hizo un montaje especial para recoger lo que eran el legado, 2 legados que tuvimos en la historia del museo, que recogen objetos personales de Emilia Pardo Bazán. Que la hija en un primer momento donó una serie de piezas y que después se fue ampliando. Y tenemos, pues eso, ese retrato icónico de Emilia Pardo Bazán y otros objetos personales que presentamos en un cubo, en una arquitectura, dentro de la arquitectura del museo, para presentar ese legado y después ponerlo en relación con otras obras del museo. Un legado, Manuel, bueno, durante este año hemos conocido, no sé si de sobra, Emilia Pardo Bazán, yo creo que no, porque aquí aún he descubierto, ahora que hablábamos, antes de empezar en esta conexión, he descubierto cosas que no sabía, pero una muestra que sirve sobre todo para reivindicar una parte de Emilia Pardo Bazán, que es esa difusora de la cultura de aquí, esa protectora o esa mecenas, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos aquí al lado de una gran fotografía con pintores que son de A Coruña o de su área y a los que ella protegió, digamos, y cuya obra difundió. Sí, ella, bueno, en principio el mismo Bamón, del que era hacer retrato, fue un pintor que ella protegió, que impulsó toda su carrera tanto en Coruña como en Madrid, pero después siempre fue una protectora y apoyó a muchísimos artistas de Coruña y de Galicia en general, ¿no? Y en el año 17, cuando se hace la exposición de arte gallego, una exposición muy importante para todo lo que es la pintura regionalista, ella fue una de las promotoras, fue la presidenta honoraria, y en esta foto que aparece ella con Picadillo, que en aquel momento era el alcalde de la ciudad, aparece toda una serie de pintores como Sotomayor, Castelao, Llorens, Abelenda, que tenemos fondos de ellos en el museo, y entonces también lo ponemos en esa relación. Porque en la exposición, aparte de esas piezas personales de Emilia Pardo Bazán, también lo que hacemos es poner en relación otras obras de la colección con amigos personales de Emilia Pardo Bazán que tenemos retratados, que muchas veces fueron también personajes de sus novelas, como por ejemplo Pérez Costales, que después es el doctor Moragas en sus novelas, el mismo Bamonde, que el pintor también es en el que ella basa para recrear en La Quimera todo un personaje del arte, y también ella, a través de él, hablar de sus gustos estéticos. Después tenemos 2 vistas de La Coruña de finales del 19, donde, claro, se ve lo que era la imagen de la marinera de la época, ¿no? Y así fuimos haciendo esa conexión entre Emilia Pardo Bazán y la colección del museo. ¿Y con cuál de las piezas te quedarías? Yo creo que es complicado, Manuel, pero una que le tengas tú y que digas, qué bien que lo tengamos que lo podamos enseñar. Hombre, la verdad, el retrato icónico de Bamonde es la primera, No hay es duda, la ¿no? pieza que no hay duda, ¿no? Pero después, bueno, a mí me parece muy interesante, visualmente a lo mejor no es la más atractiva, pero hay una conferencia, el manuscrito de una conferencia que ella escribió sobre Goya, que, bueno, lo hablábamos antes de entrar en antena, todas esas, es casi inabarcable muchas veces su trabajo. Entonces, en ese texto es muy interesante porque ella está reivindicando a Goya. Goya hoy en día es un pintor, bueno, que no hay ninguna duda sobre él, pero a finales del siglo XIX, principios del XX, se estaba reivindicando y como redescubriendo, ¿no? Y entonces ella hace un texto sobre Goya
que a lo mejor hoy en día, pues bueno, puede estar ya, los historiadores han profundizado mucho más en él, pero ella da muchas pautas del valor de Goya en la historia del arte español, ¿no? Y es muy interesante. Y después lo que vuestro compañero comentaba, el tapiz. Hay un tapiz de finales del siglo XVI que, bueno, que formó parte de su despacho en algunas veces. Es un tapiz donde se representa la vanidad y sobre todo, bueno, aparece una representación de una visión de la muerte como democratizadora, ¿no? La muerte afecta a todo. Y ella lo tenía para recordarle que por muchos triunfos que tuviese en la vida, al final todos íbamos a morir y había que estar como preparado para esa situación, ¿no? Y que todo el poder es transitorio, ¿no? Y es muy curioso ver hay una foto de ella delante de ese tapiz y ella utilizaba ese tapiz también cuando estaba escribiendo, lo tenía ahí para recordarle pues lo transitorio y que no se podía ser vanidoso, ¿no? Manuel, una muestra también para reivindicar el Museo de Bellas Artes, porque parte de esta exposición ha formado parte de la que hablamos en su momento en la Biblioteca Nacional. Bueno, reivindicar también, ¿no?, que desde aquí tenemos acceso a exposiciones de esa categoría, de ese nivel. Sí, bueno, sobre todo además poner en valor la colección del museo, porque todas las piezas que hay y no hay ninguna pieza que no sea de la colección del museo, y poner en valor que el museo, como otras instituciones, guardan estos legados que muchas veces están así como olvidados, que se están reivindicando en estas efemérides y que nos sirven para poner en valor todo este patrimonio cultural que tiene tanto el museo, a veces los archivos, las bibliotecas. Y entonces, bueno, es una reivindicación de nuestra colección como memoria de la ciudad, como memoria de la cultura coruñesa y gallega, y después también, en parte, donde se guarda la memoria de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Pues Manuel Mosquera, responsable del área de difusión del Museo de Bellas Artes. Gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. It's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Pues así nos hemos ido de museos en este jueves al Museo de Bellas Artes gracias a Pablo Díaz Bouza. ¿A dónde nos vamos ahora, David Iglesias? Pues ahora nos vamos a ir. Hacemos un viaje en el tiempo al día de ayer. Pues sí, un poquito a la noche de ayer, que fue grande y bueno, así lo refleja el Twitter coruñés, que es todo de esos chavales del Depor Juvenil. Y bueno, esa noche mágica en Riazor que bueno, podéis ver en Carrusel Deportivo Coruña, en su perfil, en Carrusel Coruna, vídeos que subieron ayer de la afición y bueno, podemos escuchar un poquito, esa afición, ¿no? Que sonaba así de bien. Esto decía ayer Fran Hermida, que o se tiene o no, que ni se compra ni se vende. Pues Eso efectivamente. mismo. Y nosotros lo tenemos. Eso así es. que hay que sacar pecho. Porque, por ejemplo, el Twitter de la UEFA Youth League decía, bueno, lo decía en inglés, yo lo voy a decir en castellano, decía que ayer Riazor registró la mejor entrada antes de las eliminatorias primaverales de la Champions Juvenil. Así que, oye, decían, what a night, Deportivo, what a night. ¿Y cuántas llevamos así? Pero bueno. Bueno, que si estuvisteis por allí, que si disfrutasteis ayer de los juveniles, nos lo podéis contar. 626-238-118. De hecho, hay premio. Si nos lo cuentan, si nos mandan su audio de cómo vivieron ayer desde redes sociales o desde el estadio, pues oye, tenemos 5 entradas dobles para el cine, para los Cantones Cines. Así que oye, mira, genial. Hay que aprovechar. 626-238-118. Nos podéis contar eso, nos podéis contar otras muchas cosas, lo que deseéis. Si queréis hacer promo de algo, también podéis. 626-238-118. Más, David. Pues mira, este jueves, hoy, se cierra el Congreso el Congreso Estatal de Astronomía. Sí, con Jocelyn Bell, ¿no? Eso mismo. Y está Jocelyn Bell hoy por la tarde en el Teatro Colón a las 8. Así que, oye, grandiosa, la descubridora de los púlsares, una de las científicas más importantes, y eso bueno, mismo. Tenemos seguro a la gente de la agrupación. La agrupación IO está por ahí también, así que, oye, emocionadísima, por supuesto. Bueno, pues tenemos esa presencia en el día de hoy de una gran científica en nuestra ciudad. Y una más, mira, te cuento.
El Teatro Colón, la Casa de las Ciencias y la Fundación Luis Seane acogerán desde mañana al 31 de octubre una nueva edición de Intersección, Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo. Y podéis entrar en intersección.gal y ahí os enteráis de todo, compráis entradas, cogéis entradas más bien, pero ahí está todo. Así que nada. Pero las que sí hay que comprar... Las que sí que hay que comprar son las de Van Morrison, que salían hoy por la mañana a las 10 en la Plaza de Orense, como siempre. Por aquí teníamos tráfico y también en ataquilla.com. Yo he mirado ahora, todavía quedan, pero apurad porque no creo que queden durante mucho tiempo. Hay que aprovechar. Yo ya tengo la mía, estoy tan contenta. Pues oye, disfrutarla. Venga, vamos a seguir, que tenemos que visitar parte de Azapateira. Hasta allí nos vamos a ir y lo vamos a hacer gracias al grupo naturalista Habitat. Nos vamos a ir hasta Monte da Fraga y lo vamos a hacer con Andrés Pereira del grupo naturalista Habitat. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues deseando que nos hables de ese pequeñito lugar, tesorito de Azapateira. Pues sí, como siempre vámonos un poco de paseo. Hoy vamos a quedarnos cerca de la ciudad, concretamente en el campus de Azapateira, en este entorno que se conoce como Monte da Fraga, un espacio de apenas unas 4 hectáreas, pero que ya lleva un largo recorrido y que es bueno poner en valor y conocer. Y es que en 2016 la universidad empezó la restauración de este entorno, situado entre las facultades de Ciencias y Filología, eliminando eucaliptos, reforestando con especies autóctonas, es decir, con unos criterios de sostenibilidad para recuperar este entorno. Desde hace unos años, este Monte da Fraga se incorpora a la que se conoce como figura de custodia del territorio, que para quien no la conozca no es otra cosa sino una estrategia de conservación que ya se define en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del 2007, y en el cual se fomentan unos acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas públicas y privadas, y que resulta fundamentalmente en adquirir derechos sobre un territorio, bien por la compra, cesión o arrendamiento de una serie de espacios naturales para su conservación a futuro, tanto del patrimonio natural y de la biodiversidad. Así que bueno, es un espacio pequeño, pero en el que se ha hecho mucho trabajo, y desde Habitat, y también quiero mencionar a los compañeros de la Asociación Ecologista Adega, que también colaboran con la Universidad de La Coruña, concretamente con la Oficina de Medio Ambiente, que es quien gestiona este Monte da Fraga y todas las iniciativas que allí se llevan a cabo. Y hoy creo que tenemos una colaboración esencial para hablar de este espacio. Todavía estamos en ello, estamos intentando tenerla, en nada la tendremos, pero mientras tanto nos puedes hablar de las actividades que tenéis por allí, porque se ve que montáis cosillas. Pues sí, Habitat se incorpora a la colaboración en este Monte da Fraga desde hace ya unos cuantos años, con varios objetivos. Principalmente el nuestro fue el análisis de la biodiversidad, el estudio de la flora y la fauna que allí se encuentra, y la puesta en marcha de una serie de actividades. Hemos hecho desde rutas ambientales para su conocimiento, que invito a quien quiera, cuando vayamos convocando, que se sume a conocer este pequeño gran espacio natural. Y hemos establecido una red de cajas nido y refugios de fauna que está allí colocada por el fomento de la biodiversidad en este entorno. Y también una actividad que concretamente llevaremos a cabo este sábado y que cualquiera puede ver en nuestra página web, en genehabitat.org, y sumarse. Haremos un plugin, un concepto relativamente nuevo, pero que en esencia viene a significar una actividad física combinada con la recogida de residuos en los espacios naturales. Es un concepto heredado de otros países, pero que viene a confluir en esto, en hacer un paseo. No tiene que ser una carrera necesariamente, 4 hectáreas nos dan para una carrera muy breve quizá, así que haremos un paseo consciente, retirando estos residuos y un poco hablando de la problemática de la contaminación en general, tipologías de residuos, de dónde provienen, cuál es su gestión, cómo es mejor trabajar con ellas,
etcétera, etcétera, y al final un poco hablar de la reducción, reutilización, reciclado, tan necesario hoy día. Pues ahora sí, podemos hablar con Verónica Torrijo, que es técnica de la Oficina de Medio Ambiente de la Universidade da Coruña. Hola, Verónica, moi buenos días. Hola, bo día. Bo día. Tes por aquí tamén a Andrés Pereira. Estamos a falar, incorporamoste agora dese espazo privilexiado do Monte da Fraga que temos na Zapateira. Ajá, sí, pois efectivamente, moitas grazas. Grazas a Andrés tamén pola súa labor que fan con Hábitat, por suposto. Bueno, pois eu conto-vos un pouquiño como xurde o proxecto do Monte da Fraga, verdade? Por favor, sí. Ben, a Universidade da Coruña restaurou xa lá polo 2006 este espazo. Ten unhas 4 hectáreas e está situado entre as facultades de Ciencias e de Filoloxía, no campus da Zapateira. As vistas son impresionantes desde aquí. Pois o que se fixo foi eliminar a maior parte dos eucaliptos e se reforestou con especies autóctonas, representativos do bosque ou dos bosques galegos, non? Entón, este espazo pasou de ser un espazo marxinal a ser un lugar de posta en valor, no que se fan visitas, actividades de divulgación, de sensibilización, e tamén polo lugar no que nos encontramos na universidade, pois é o espazo escollido para moitas das prácticas do Departamento de Botánica da Facultade de Ciencias, que lles queda pois xustiño ao carón, non? Que gusto, porque o teñen para velo, para desfrutar e para aprender, dende logo. Sí, a verdade é que ten un montón de potencialidades, se está aproveitando moi ben o espazo. Ben, como vos dicía, non? No 2006 foi cando se iniciou a restauración. Entón, estamos agora no 2021, pois, de celebración. Cúmprense 15 anos do inicio de todas estas accións. Agora, dar un paseo por ali é moi agradable porque as árbores xa teñen un porte considerable, non? Xa ten, pois, digamos, entidade de bosque. E non só de bosque, non? Porque tamén se foi dando forma a outros ecosistemas, pois como a matogueira, a herbeira, un pouco un contraste a representación, non? De diferentes hábitats. Con isto incluso temos unha charca que se localizou no ano 2014, tamén para ampliar estes hábitats representativos, neste caso, fora no proxecto de Charcas con Vida para a conservación de anfibios. Andrés, dime. Non, é que non sei se está Andrés a escoitar tamén. Sí, estoy escuchando. Vale, por si quieres preguntarle algo, ¿eh? Sí, con Vero, que ya te saludo. Hola, Vero. Tengo contacto muy... Bueno, tenemos en el grupo contacto muy fluido y realmente aquí quizás cabe mencionar el concepto de las sinergias, de cómo estamentos como puede ser la universidad, desde la Oficina de Medio Ambiente y las entidades que nos dedicamos más a la conservación del patrimonio natural, pues tenemos sentimientos comunes y objetivos encontrados y al final trabajamos de manera unida y todas las piezas se encajan perfectamente para, pues bueno, en este caso el fomento de un espacio degradado y que hoy día ya goza de una riqueza muy considerable. Bueno, de un tesoro, desde luego, que ahora conocemos gracias a esta intervención en Coruña Natural del Grupo Naturalista Hábitat y de ti, y gracias a ti también, Verónica Torrijos. No tenemos más tiempo, pero te agradecemos mucho que te hayas pasado por aquí para hablarnos de ese lugar escondido que debemos visitar sí o sí. Pois nada, moitas grazas a vos. Gracias a vos. Estades invitadísimas todas a participar nas actividades. Pois así o faremos, o sábado xa hai unha, así que, bueno, hai que ir. Grazas aos dous. Nada, moitas grazas a vos. Hasta logo. Gracias, salud. Brothers in Band, reconocido como el mejor espectáculo internacional, homenaje a Dire Straits. Presenta en el Palacio de la Ópera Alchemy Dire Straits Relive. Brothers in Band recreará con la misma formación, repertorio, vestuario, atmósfera y detalles uno de los mejores directos de la historia del rock. A Coruña, Palacio de la Ópera, sábado 13 de noviembre. Entradas en ataquilla.com y cabeaproducciones.com. Colaboran Planeta del Mueble, Bengal, Ventanas de PVC Comerlin, Cuatro Caminos Centro Comercial, Autolavado de Perros Dog Wash y Dance Relojeros. Llegan los Invisa-Days a Vitaldent, jornada de puertas abiertas solo el 28 de octubre. Te realizaremos una simulación virtual de tu tratamiento totalmente
totalmente gratuita. Plazas limitadas y 15% de descuento solo este día. Pide ya tu cita online o en el 981 23 81 30. Vitaldenta Coruña, 3 clínicas en tu ciudad. O Concello de Cambre abre o período de votación das propostas das veciñas e veciños para mellorar o seu benestar e o da comunidade. Podes votar na páxina web decidamoloxuntos.cambre.es/votación ou na app Decidámolo Xuntos. Participa, tes ata o 28 de outubro. Máis información en decidamoloxuntos.cambre.es/votación. Decidámolo xuntos. Concello de Cambre. Los jueves en este programa en Hoy por Hoy a Coruña, en la antena de Radio Coruña y también en nuestro canal de YouTube, tenemos siempre el gusto de saludar a Carlos Fernández, que nos explica un poquito lo que es su generación. Generación Z para Boomers se llama este espacio en el que estamos aprendiendo un montón de palabras, por así decirlo. Estamos hablando de un montón de gente a la que no tenemos controlada y que en muchos casos pues vuestros hijos sí tienen y controlan perfectamente. Hola, Carlos. Hola. Y estábamos ahí con el tema de los influencers que habían salido o no en la lista Forbes. Yo no sé dónde nos habíamos quedado, en los musicales y en otros más, ¿no? Sí, habíamos quedado tras haberle declarado mi amor incondicional a Tamara Falcó. Cierto, es verdad, es verdad. ¿Eras su simp? Sí, un poco sí, de Tamara Falcó. Bueno, a tanto no llegamos. Un poco crash sí que es. Un poco crash, vale. Por eso habíamos hablado un poco de los influencers de lifestyle, ¿no? Que habíamos quedado que son pues esa gente que se dedica a compartir pues sus pequeños secretos diarios, sus life hacks que tenemos nosotros. ¿Tenéis algún life hack vosotros? Life hack. Sí. Un secreto diario tenemos. Un life hack es realmente, es como, pues viene la palabra, ¿no? De un hackeo de la vida. Son como pequeños trucos muy chorras que nunca se te habían ocurrido, pero que son muy útiles sobre todo. Mira, un ejemplo así, muy fácil. Sí, un ejemplo. Cuando tú estás cocinando y te estás haciendo ahí pues una pasta boloñesa, ¿no? ¿Dónde dejas la tapa apoyada si no quieres manchar? Pues un life hack es, lo apoyas en en el asa de la pota, lo apoyas ahí y así no tienes que manchar en ningún otro lado. Está David Iglesias. También puedes dejar de paso una cuchara con lo que estés moviendo. Claro. Es que David Iglesias quería decirte algo. Es que yo creo que eso los inventaron las abuelas ya hace años. Pero que los life hacks. ¿Truco no te gusta llamarle? A ver, el truco del almendruco a mí me gusta más particularmente. Vale. El truco del almendruco siempre me ha gustado más, yo barro para casa siempre. Pero life hack, ¿cómo era? Life hack. Life hack. Jolín, te va. Bueno, yo es que tengo este papel, ¿no? De decirlo todo mal en esta sección. No, en realidad lo diría todo mal igual. Life hack, pues este life hack os gusta. Bueno, vale, pues nada, haremos una lista de life hacks aquí en Radio Coruña, ¿vale? Un día habría que traer porque hay un montón. Los hay muy chorras, pero hay otros que son realmente prácticos, ¿eh? Vale, seguimos, bueno, Carlos. Y precisamente hablando de cocina, mira que yo he traído, vamos a hablar de los influencers más famosos del mundo de la gastronomía. Entonces, dale, perdona, que es que toso de la risa y tenemos que cerrar los micros. Ahí podemos hablar de un montón. En este caso, la revista Forbes destaca a una chica que es Mary de Cocina para Todos, que sí es verdad que yo recuerdo de ver sus platos en YouTube y entrar hasta ganas de entrar a la nevera a saco. Pero a mí también me gustaría destacar algunos que yo creo que son muy importantes y la Forbes ha olvidado. Por favor, cuéntanos, ¿qué hacemos? Claro, apuntamos. Sobre todo durante la cuarentena, que bueno, es gente famosísima, que son, por ejemplo, los chefs Jordi Cruz y David Muñoz. Hombre, por supuesto. Yo creo que son influencers de primera clase que la Forbes ha olvidado y pues estuvieron muy activos durante el confinamiento y pues yo, por ejemplo, mismo intenté poner en práctica alguna de sus cosas, no con mucho éxito, pero la intención es lo que cuenta. Vale. Y aparte de Jordi Cruz y de David Muñoz, ¿meterías a alguien más? Sí, metería a una chica ucraniana que se llama Svieta, de Cocina con Svieta, que no está en la lista de Forbes, pero a mí me ha traído tantas alegrías gastronómicas a mi vida, Teba. O sea, esta chica tiene una forma de cocinar muy novedosa en el sentido de que son platos muy sencillos, pero que se hacen, que son muy ricos, muy diferentes. Entonces, para nosotros los universitarios, pues nos dan la vida, que no sé. Sí, perdona, te perdimos. Uy, ¿qué fue el último que escuchasteis? Una música, en realidad. No, teníamos aquí unos problemas técnicos. Nada, bueno, nos estabas diciendo que hace unas recetas que en realidad para comer así diferente y ricos también, ¿no? Sí, es muy sencilla. Estaba diciendo precisamente que para nosotros los universitarios, que tenemos cero tiempo, digámoslo así,
si un día, en vez de un yate como, te apetece algo un poco más elaborado, pues Svieta tiene unas recetas geniales. Anda que si los universitarios tenéis cero tiempo, los demás que tenemos, Carlos Fernández. Bueno, a ver, depende un poco de la época. Un poco aquí las bibliotecas en época de exámenes son hasta las 2 de la mañana. No digo nada y te lo digo todo, ¿eh? Pero es que las bibliotecas en épocas de exámenes se hace más que estudiar, yo creo. Uy, ya nos estamos metiendo en jardines. A ver, depende de la biblioteca, ¿eh? Y Carlos va a estudiar además, David. Eso, Carlos, ¿entiendes? tú estudias, Entonces, niño, tú claro, estudias. claro, Así claro. me decían. A ver, en la biblioteca de medicina, por ejemplo, ahí eso es una tumba, un sepulcro, todo en silencio. Luego te vas Vale, a vale. otras y sí que hay un ventillo a la salida, pero bueno. No, pero que está muy bien, que para los universitarios y para el resto del universo queremos cocinar rápido y eso, con recetas ricas, y Svieta tendría la solución, ¿no? Sí, la tiene. Aparte me cae súper bien la chica en sí. O sea, recomendadísimo. Mi aprobación. Vale, Crash también. ¿Es tu No Crash? tanto Crash, es más No. amiga con el que se iría a tomar unas cañas. Besti. 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 Me gusta, Besti. Voy aprendiendo, pero cuéntanos Sí, qué es Besti. No, espera, perdona, Carlos. Le voy a preguntar qué es Besti a Pablo Díaz Bouza, que lo metemos por aquí ya de nuevo. Pablo. Besti es alguien con quien te llevas muy bien, un mejor amigo. Eso es. No sé si se le ha escuchado lo suficientemente bien. Como alguien con quien te llevas muy bien, tu mejor amigo, estas cosas. ¿Estás de acuerdo, no, Carlos? Sí, eso es un Besti. Antes, bueno, hay muchas expresiones. Antes se utilizaba más, ahora está muy obsoleto. Si dices eso, eres un boomer. Lo de BFF se utilizaba muchísimo en las redes sociales. Yo te digo. Ahora eso era de mi generación. BFF. Sí, es un BFF, acrónimo. Best Friends Forever. BFF, vale. Vale, ok, let's go. Eso mejor Vale. ya casi no utilizarlo, ¿eh? Vale, no lo utilizamos. Mira, y vámonos a, yo qué sé, categorías más, bueno, una miscelánea podríamos hacer. Sí, un poco más nicho. Aquí ya son categorías que son un poco más pequeñas, que a lo mejor no tienen tanto público como pueden ser las anteriores, pero no por ello menos importantes, ¿vale? Por un lado podemos hablar del fitness, ¿vale? La salud, el deporte. Aquí Forbes destaca a dos entrenadores que yo considero vitales, de importancia. También en la cuarentena a mí me dieron la vida, me tuvieron ahí haciendo flexiones como un loco en mi habitación, que son Patrick Jordan, de Twitch Virtual, y Sergio Peinado, que tienen ambos Absolutamente, canales de acuerdo, muy sí. divertidos, con trucos muy guays, tanto de nutrición como de deporte, como hacer bien los ejercicios, y también rutinas de HIIT para hacer cardio, para hacer core, de todo. Un poco. Patrick Jordan y Sergio Peinado, bueno, sí que los vamos conociendo. Pues yo metería ahí a Susana Yabar, fíjate. No, conozco. ¿Cómo se ha dejado, eh? Caramba, cuidado Vale. con Teba. Bueno, por esto de que nos ayudaron en confinamiento y estas cosas. Ahora sí está Pablo por ahí. Pablo. No, yo decía que antes no me pillabas. O sea, Besti, por favor, pero ¿cómo no vamos a saber lo que es Besti? Tú me pasa que quieres ir ahí a pillarme a ver si yo caigo. No, al revés, quise que lo explicaras tú, porque sé que tú lo empleas. Sí, yo Besti, sí, desde luego, ya sabes quién es mi Besti de uno de mis amigos, por supuesto. Sí, lo sé. Vale, bueno, y hemos aprendido otra cosa que no sé si nos estabas escuchando. David, ¿qué fue lo primero? El truco. Life hacks. Life hacks. No, ahí sí que me pillas. Carlos, vamos a hacer un repaso. Venga, repasa. Repasito rápido. Life hack es el truco del almendruco de la abuela. Lo ha definido muy bien Teba. Son pequeños trucos para la vida cotidiana que son chorradas, pero te salvan la vida. Vale. Bien. Sí, ahora... truco de abuela es buena traducción, además, ¿eh? Claro. Sí. La hizo David. Vale, pues ahora estábamos siguiendo ese repaso por influencers de la lista Forbes. Teníamos a Mary de Cocina para Todo, a Jordi Cruz y David Muñoz, a Svieta. Y ahora estamos con el fitness. ¿Nos vamos a por más, Carlos? Sí, pero antes tengo otra pregunta para Pablo, ¿eh? Vale. Porque lo de Besti ya había escuchado un poco por ahí, pero ¿me sabéis decir lo que es un BAE? BAE en plan dicho Bay, algo así. A tanto no llego. BAE. Yo digo BAE, se escribe BAE. Una pista. Una pista, Carlos, una pista. Va por los tiros de Besti. Claro. Es que yo creo que sé qué es, pero es así como un colega, ¿no? O algo así. Madre mía, yo creo que David sabe algo por ahí, ¿eh? Yo creo que es más rollito. Bye es más de parejitas, ¿no? De parejitas. Sí, efectivamente. Claro. Sí. Explícanos, ilústranos, Carlos Fernández. Puede ser. Bye es ese amigo o amiga especial. Es un término que se utiliza para referirte a esa persona que tienes un aprecio y un cariño especial. Vale. Claro. Bueno, pues cada uno que sitúe su va en su cabeza, ¿vale?
Claro, Tamara, lo dejamos ahí. Tamara. Tamara siempre, Tamara Falcó y Carlos Fernández. Es verdad. Ese crash. Bueno, y Crash. danos alguna pincelada sobre algún influencer de entretenimiento, que así también apuntamos. De entretenimiento tenemos un montón. Entretenimiento tenía pensado hacer un programa entero. Porque Bueno, es gente claro. tan influyente que Claro. hoy utilizamos vocabulario y expresiones que ellos han empezado a utilizar. Sí, ¿no? Tenemos ahí a Ibai, bueno, Tenemos a Ibai, a Rubius, a Auronplay, Claro. gente que está moviendo números muy grandes. Hace poco hubo una Altozano, ¿lo filtración. incluimos ahí? Altozano yo lo incluiría como referente en todos los sentidos. Altozano y Eso Ater. es, muy bien. Y a Ter también, es que claro, estamos escuchando a gente que no la controlamos. Hace poco, ya hablaremos de ellos ahora, hace poco hubo una filtración brutal de los números que maneja esta gente en cuanto al money. Y bueno, son cantidades desorbitadas. Tampoco tanto, parecidas a las nuestras, ¿no? Sí, David, más o menos el triple. andamos ahí. O sea, y bueno, es que claro, es que Radio Coruña en sus streams en YouTube, en Twitch, pues más o menos anda Más o menos anda igual. al O nivel sea, de que Pablo Ibai ya no te Llanos, quiero ni anda por contar ahí. lo que gana. Tampoco. Pablo. Yo entre lo que vamos haciendo en Twitch y lo que vamos haciendo Ya en está. YouTube, que tiemble Ibai y sus está campeonatos de globos, porque estamos casi a la par. Nos gana Carlos, conste, nos gana Carlos. Claro, exacto. Carlos, hay que hacer promo, que siempre la hacemos de tus redes, y danos uno más, porque para influencer tú. Bueno, a ver, yo la verdad no creo que tenga madera de influencer, ¿eh? Pero bueno. Bien. ¿Estás ahí? Sí, sigue. ¿Me escucháis? Sí. Vamos a seguir con otros mundillos del influencer, si os parece. Vale, ¿por cuál? Vamos a meternos en el mundo del motor, que aquí se encuentra otro de mis youtubers favoritos, que me tengo echado yo unas risas con él, que es Vicesat. Vicesat es el manitas de bricomanía versión youtuber. Pero del motor. Está súper orientado a los coches. Si es el mítico cuñado que te dice, sí, yo quito los golpes del coche con agua y hielo, con sal, pues él lo hace y te lo explica, ¿vale? No hacer en casa. Bueno, en este No hace caso... en casa, pero tiene... La verdad es que sorprende. Hay algunas cosas un poco chapuzas, pero por lo general el tío sí que es muy profesional dentro de lo que cabe. Pero es muy, Te explica todo los muy life casero. hacks, pero del motor. Claro, del coche en general. A ver, tiene cosas muy guays como pues eso, arreglar bollazos con bates de béisbol y que quedan bien, sí, como suena. Luego tiene otras que es como arreglar un arañazo con un pinta uñas que se puede coger ya un poco más por los pelos. Vale. Pero bueno, la verdad es que tiene contenido muy guay. Vale. Bueno, pues oye. Ese del pintalabios lo he visto yo. Y a ver, el pego lo da, ¿eh? Yo diría que el pego lo da. O le sabes de buena tinta, o le sabes de buena tinta, de buen pintalabios. A lo mejor te pasó. Sí. Claro, no. El de buen pintalabios porque lo he probado. Ahí estamos, ahí queríamos llegar. Sí. Por eso digo que bueno, da el pego. Carlos, vamos a tener que dejarlo aquí porque queremos saber dónde está Pablo, ¿te parece? Nos encontramos el próximo sin jueves. problema. Sí. Vamos a tope con los influencers ya, los high top. Vale, vamos a los high top. Bueno, pues gracias, un beso gigante. Chao, vecinos. Adiós. Pablo, hay ruido de motores ahí, podría estar Vicesat. Podría estar perfectamente dando consejos, por lo menos a los coches que pasan, por si alguno se acerca demasiado a alguna de las vallas. Estamos en el entorno de este, bueno, casi que va desapareciendo poco a poco, viaducto de Arteixo con la ronda de Nelle, de la avenida Arteixo con la ronda de Nelle. Nos hemos venido aquí por esas obras que van avanzando. Ahora mismo el ruido ese de coches que escucháis es literalmente por los coches que aún pueden pasar desde la avenida y hacer el giro a la derecha por la ronda de Nelle, no de las máquinas que ahora mismo están paradas, que están descansando ya los trabajadores, pero que seguirán por la tarde. Lo que tenemos es una zona pues ya completamente de muro tirado, toda la parte que va, si nos ponemos por lo que sería antes ir dirección al Palacio de la Ópera, antes de pasar por el viaducto, los laterales pues ya son prácticamente que piedras y amasijos de hierros todos retorcidos, y del otro lado aún faltaría por tirar. Sí que tenemos toda la tierra ya de forma un poco más llana, pero aquí pues ya le costaría mucho pasar
pasar a coches un poquito grandes, ya casi no pasarían por debajo del viaducto, de estas obras que se están realizando aquí, que están generando algún que otro quebradero de cabeza para los conductores, que tienen que planificar primero en su cabeza cuál es la ruta que tienen que tomar y por momentos, sobre todo los que bajan de la ronda de Nelle, que tienen que hacer como una especie de cambio en otro carril para seguir bajando con atascos y momentos puntuales de más problemas, sobre todo a partir de ahora, de las 2 de la tarde, que suele haber más problemas de tráfico por ser hora punta de salida. Recordamos que esos trabajos van a continuar hasta principios de diciembre. En Navidad va a haber un parón, pero bueno, parece ser que para entonces ya va a estar lista esa glorieta que va a regular la circulación en ese cruce. Y bueno, eso hablando de los coches, pero hablando de los peatones, yo que lo soy, me hace mucha gracia porque cuando vas por lo que es el Palacio de la Ópera, parece un poco la sensación de abre los ojos, la calle está cerrada, puedes ir por la carretera y... Sí, justamente es una de las cosas que quería comentar porque me vine efectivamente subiendo lo que vendría siendo la avenida en lo que sería ir en dirección contraria porque los coches vendrían bajando y claro, uno puede ir por la carretera porque no pasan coches y ves que no eres el único, que hay gente que claro, que primero mira como que se queda medio parada y dice, no, que claro, que puedo caminar sin problema. Eso y luego claro, el silencio del otro lado, claro, no del que estoy yo ahora, que es por donde aún pueden subir, pero sí que ese tramo entre el Palacio de la Ópera y hasta la Ronda de Nelle, lo que llama la atención es el silencio en una zona pues que era de ruido evidentemente habitual de tráfico, sobre todo el ruido provocado por pasar debajo del viaducto. Pues Pablo, gracias por contárnoslo, gracias al equipo, al completo de Hoy por Hoy a Coruña y a vosotros por estar siempre al otro lado. Gracias de verdad. Hasta mañana con más Hoy por Hoy a Coruña.